Vamos con nuestra siguiente charla en el escenario verde. Se titula Bonos verdes y sociales, nuevos mecanismos de financiamiento. Y aquí tendremos dos casos exitosos de financiamiento por mecanismos no tradicionales para la sociedad civil. Por un lado tenemos a SMS y por el otro lado a Techo, quienes nos compartirán su experiencia y los pasos claves para lograrlo. Desde Techo nos acompaña Virgilio Gregorini, ingeniero y docente, fanático del River y del enfoque sistémico, preocupado por la pobreza y la desigualdad con foco en hábitat y la irresponsabilidad ambiental. Le encanta gestionar y mejorar organizaciones, mejor si tienen fin o impacto social. Además, está en una mejora continua por ser el padre de Simón y el compañero de la mano. Por el otro lado, tenemos a Daniela Luz Clara, de SMS Latinoamérica, licenciada en Economía por la Universidad de Buenos Aires, con maestría en Finanzas, especializada en bonos sostenibles, inversiones de impacto, banca y microfinanzas. Cuenta con experiencia en proyectos vinculados al desarrollo de la economía social y la inclusión financiera, investigación de industrias y sistemas financieros y análisis de instrumentos de financiamiento con impacto social. Mil gracias, bienvenidos a los dos y el escenario es de ustedes. Bueno, muchas gracias por la introducción. Hoy vamos a estar conversando sobre otras formas de financiamiento para organizaciones con impacto, principalmente social, también puede ser ambiental. Y yo traje una presentación para mostrarles, así podemos ir guiando un poquito la conversación y luego tenemos unos minutitos para hacer algunas preguntas. Bueno, ya me introdujeron, así que vamos a ir de lleno a lo que hoy nos trae. En este contexto vemos que, el contexto nos lleva a pensar y a no dejar de lado en el desarrollo de nuestros negocios qué pasa con el calentamiento de la Tierra y lo que lleva a que se acreciente el cambio climático, provocando impacto en las comunidades, pero principalmente, y es lo que más nos preocupa, creo que a todos los aquí asistentes, es el crecimiento de la pobreza y de las desigualdades que esto trae, ¿no? Entonces, en el afán de seguir nuestros negocios como organismos o negocios o el propósito de cada organización, nos lleva a tener que primero conocer los impactos que tiene en la situación y el contexto actual de crisis climática, pero además también de conocer los impactos, pero también reflexionar y cambiar la forma en que nos invertimos y nos financiamos, ¿sí? Esto para lograr un desarrollo sostenible y más justo para toda la humanidad. ¿Y cómo nos financiamos? Tenemos tres vehículos tradicionales, ¿no? Unos los préstamos bancarios tradicionales, las donaciones o aportes, de lo que aquí también se está hablando bastante para ver cómo buscarle la vuelta. Y también, pero lo que hoy nos trae a nuestra charla del día de hoy es acerca del mercado de capitales, buscarlo, ver en el mercado de capitales una opción válida para poder financiarnos a través de estos nuevos instrumentos que aparecieron ya hace algunos años, que son los bonos verdes, sociales y sostenibles. ¿Cuál es la característica principal o lo que los diferencia de las formas tradicionales de financiamiento a través de los mercados de capitales con instrumentos de deuda? Es que en estos casos tienen las mismas características que cualquier otro bono, salvo que el uso de los fondos ya está comprometido para financiar o refinanciar proyectos futuros o que ya estén en ejecución, indicando, o sea, que estos proyectos tengan impacto positivo en el ambiente o en la sociedad, pero ya declarándolo de forma transparente previo a la emisión del bono. Entonces ya los inversores que van a invertir valga la redundancia, en estos proyectos, ya saben de antemano a dónde van a ir sus fondos y cuál es el impacto previsto. Entonces, a nivel internacional, el organismo que lleva
el liderazgo en este tema y fue los primeros el primer organismo junto con CBI, que es de Climate Bond Initiative, que son los que empiezan a marcar un poco, a delimitar un poco las reglas de juego en esto de los bonos verdes y sociales. ICMA, que es el Instituto Internacional del Mercado de Capitales, la Asociación Internacional del Mercado de Capitales, publica sus principios de bonos verdes, de bonos sociales, de bonos sostenibles y los principios de bonos vinculados a la sostenibilidad como referencias para poder marcar un poco los mercados internacionales. Luego cada país, en algunos casos, o en la mayoría, digamos, es una tendencia creciente en los países, están adoptando, sus reguladores están adoptando estos lineamientos para hacerlos, para que formen parte dentro de las normas legales de emisión de deuda en el mercado de capitales para que puedan regirse los mercados locales de este tipo de deuda. Y aquí vemos entonces a ver qué se entiende por estos bonos, ¿no? ¿Qué son los bonos verdes, los bonos sociales y los bonos sostenibles? Los bonos verdes son aquellos donde la financiación está dirigida, o refinanciación, se llama refinanciación cuando son proyectos que ya se ejecutaron, fondos que ya se invirtieron, entonces se utiliza la emisión de deuda para recuperar esos fondos ya invertidos. Va a proyectos con impacto positivo en el medio ambiente, ¿sí? Son proyectos verdes que se le denominan. Y ahí en pantalla podemos ver algunos de ellos. Simplemente mencionarles algunos: energía renovable, transporte sostenible, construcción sostenible, prevención y control de la contaminación, entre otros. En el caso de los bonos sociales, son aquellos donde los fondos obtenidos a través de la emisión de este título de deuda se destinan a proyectos con impacto social positivo. Y algunos de estos proyectos o categorías que se establecen en estos principios que les mencionaba de ICMA refieren a financiamiento dirigido a la igualdad de género, a cuestiones de salud, a empresas rurales, reducción de las desigualdades, acceso a bienes esenciales y a, por ejemplo, viviendas a sectores vulnerables, que más tarde, luego de mi charla, vamos a ver un caso puntual que nos va a comentar Virgilio en este tema. Y los bonos sostenibles son aquellos que combinan ambos proyectos, es decir, que los fondos que se buscan a través de la emisión del instrumento de deuda van a dirigirse a proyectos con impacto ambiental positivo y proyectos con impacto sostenible, impacto social positivo, ¿sí? Entonces, la combinación de ambos impactos, lo ambiental y lo social, es lo que se denomina sostenible. Bueno, ¿qué es lo que marcan estos principios, ¿no? Que luego como les comentaba, los reguladores locales lo adoptaron como lineamientos locales. Estos principios en realidad se basan en la idea de otorgar transparencia y brindar una herramienta que pueda facilitar el seguimiento y la verificación del uso de esos fondos, para que de esta manera los inversores tengan la certeza de que esos fondos que ellos están colocando ahí van a tener ese destino y ese impacto esperado. Entonces, esto se basa en la aplicación de 4 principios básicos. Uno es el uso de los ingresos. Como les comentaba, los ingresos tienen que estar destinados a proyectos con impacto. Segundo, que haya un proceso de evaluación y selección de proyectos ya definido y determinado, que sea transparente, que haya una gestión de esos ingresos ya preestablecida, que se le comunique al mercado de los inversores cómo se van a gestionar esos fondos que van a obtenerse por la emisión del bono y cómo van a hacerse los informes, cómo se va a reportar este resultado, ¿no?
no solo el resultado, también el uso de los fondos. Cómo se va a informarle al mercado a dónde fueron aplicados estos fondos, a qué proyectos, cuál es el impacto, cuáles son los indicadores que se van a utilizar. Y además, año a año se van renovando estos informes, informándole al mercado la información actualizada, ¿no? ¿Cuál es el uso de los fondos actual y cuál es el impacto que se está generando a través de esta emisión? Entonces, el proceso de emisión de un bono de este tipo, bono verde social o sostenible, es exactamente igual que el de un bono convencional, de un título de deuda convencional, con la salvedad de que en paralelo hay un proceso de validación de este aspecto verde, social o sostenible según el caso, ¿no? Entonces, el aspecto financiero tradicional sigue su camino, conocer la situación del mercado, dialogar con todas las partes intervinientes en una emisión de deuda, definir la estructura, el plazo, el monto, las características de este instrumento financiero, luego completar todos los procesos de permiso para poder salir al mercado, tener una calificación de riesgo y emitir. Este proceso se hace en paralelo con el proceso de validación, que implica establecer cuál es la estrategia y los procesos internos que dan cumplimiento a estos principios que mencionaba antes. Identificar cuál es el activo subyacente, es decir, qué es lo que se va a estar financiando, a dónde van a ir los fondos. Luego, armar un marco conceptual que pueda dar cuentas del cumplimiento de estos principios. Y, por último, la revisión externa, independiente. Una revisión externa donde un tercero indique que estos principios se están cumpliendo. Luego se lleva al proceso de emisión con las dos partes, ya con los dos aspectos cumplidos, y posteriormente, una vez que ya está emitido y se usan los fondos o se cumple un año, lo que suceda primero, se lleva al reporte para informar al mercado el resultado. Bueno, ahora quiero un poco detenerme en este eslabón, que es el último, el de revisión externa, que desde SMS Latinoamérica, de la cual formo parte como gerente de finanzas sostenibles, es en la que nosotros tenemos ahí un rol protagonista, porque somos aquellos que verificamos este aspecto verde, social o sostenible, que le da la posibilidad a que el bono se pueda etiquetar de esta forma, ¿no? Que le da esta etiqueta o este nombre de bono etiquetado. Entonces aquí, ¿cuál es nuestro rol? Nosotros lo que hacemos es validar estos procesos que les comentaba, verificamos la alineación de todas las características del instrumento y del emisor para que se puedan cumplir estos principios que marcan los lineamientos internacionales y locales. Y lo que hacemos también es, digamos, con nuestra opinión, como les mencionaba también antes, aportamos transparencia a los inversores y a todo el mercado de que esto se está cumpliendo, ¿no? Porque lo vemos con una mirada objetiva. Hay distintos tipos de revisiones externas. La revisión externa puede ser una opinión de segunda parte, puede ser una verificación, una certificación o una calificación, ¿sí? Cumplen el mismo rol, los cuatro tipos de revisiones externas otorgan lo que se le llama etiqueta, pero depende de cuáles son las características de quien emite esta opinión, es el nombre que recibe el informe. A ver, aquí les puedo comentar un caso antes de ir un poco a ver, antes de ver cuál es el estado del mercado a nivel
nivel global y local para que ustedes puedan llevarse una impresión. Les puedo comentar un caso que trabajamos desde SMS para sumar al caso que luego Virgilio les va a comentar, que es el caso de Sumatoria, que es una organización, una asociación civil sin fines de lucro, dedicada al financiamiento, financia proyectos que tengan impacto. Sumatoria es una asociación de aquí de Argentina y tiene cinco ejes principales de trabajo, que ahí los pueden ver en pantalla. Financia proyectos que tienen que ver con la inclusión y la equidad de género, alimentación saludable y sostenible, proyectos de agronomía y productos orgánicos, productos con impacto y economía circular. Sumatoria emitió un bono social en el 2021, fue el primer bono social de una asociación civil de aquí de Argentina, y a partir de ese momento encontró en el mercado de capitales una vía segura y de fácil acceso para poder financiarse sistemáticamente. Entonces, a partir de allí, todos los años está emitiendo nueva deuda en el mercado de capitales con alto grado de suscripción y bastante exitosa. Aquí también les menciono, emitieron el primer bono sostenible con enfoque de género de aquí de Argentina, duplicando el valor anterior que habían emitido en la emisión previa. Luego emitieron su segundo bono sostenible, volvieron a duplicar ese valor, ya pagaron el primer bono social y así van logrando que sus proyectos financiados puedan ir repagándose, digamos, puedan ir pagando esta deuda y están prontos a emitir un cuarto bono. Entonces, esto simplemente para traerles un ejemplo de que es posible acceder al mercado de capitales, aún siendo una asociación civil, ¿no? O financiando proyectos con impacto. Rápidamente les comento cómo viene el mercado a nivel global. La deuda sostenible, la deuda etiquetada, llamémosle así, viene con una tendencia creciente desde el 2015. 2021 tuvo una explosión que fue como el efecto luego del año de la pandemia, donde se emitió mucha deuda para poder financiar su impacto. Luego vemos una desaceleración en el 2022, tiene que ver con el contexto internacional por la guerra y por el aumento del precio de la energía. Y bueno, aquí también vemos en el mapita a mano derecha, vemos cuál es el volumen que se estima en el mercado latinoamericano de este tipo de bonos. A nivel global son 800 billones, o sea, millones de millones. Y aquí vemos, 800.000 millones, ¿sí? Y aquí vemos del lado de América Latina, vemos ahí también cuáles son los bonos. Estos son los bonos que están subidos a la plataforma del BID, que tiene una plataforma para traquear y ir teniendo la información de los bonos de América Latina. Aquí les traigo también un mapa por si lo ven como un poco más visual. Vemos los países en azul, de los colores más oscuros, aquellos que tienen un mercado más desarrollado. No sé si se llegan a ver los montos, pero es simplemente para que puedan ver a modo visual cuáles son estos mercados. Aquí vemos en América Latina, vemos que el más avanzado es Brasil. También hay un gran avance en Chile, en México, Colombia, y tenemos muchos países que están creciendo y cada vez más interesados, sacando sus lineamientos locales, sus taxonomías. Esto es, taxonomía es su clasificación de actividades verdes y sociales para poder luego encuadrar una reglamentación que acompaña el desarrollo del mercado de deuda sostenible. Y ya con esto les dejo un espacio a preguntas por si quieren profundizar algún tema y a disposición para lo que
lo que necesiten. Bien, dice, hola, buenas tardes. ¿En México hay experiencias similares? Sí, el mercado de México está muy avanzado en esto. El Consejo Consultivo de Finanzas Sostenibles, de Finanzas Verdes, que ahora se denomina de Finanzas Sostenibles, tiene mucha información al respecto y tiene una base. En la página pueden consultar la base de todos los bonos emitidos en el país. Además, México tiene ya desarrollada una taxonomía, una clasificación de actividades verdes y sociales, como les mencionaba, que la publicó este año, así que está como teniendo pasos muy firmes en estos aspectos. A ver, ¿dónde se puede tener información relacionada a bonos verdes y cuáles son las principales inconvenientes para su implementación? A ver, bases, está la base esta que les comentaba del BID, que es de Green Bond Transparency Platform. Ahí pueden conseguir información sobre los bonos, cuáles están en Latinoamérica. Ahí, en esa base se concentra el 80% de las emisiones en Latinoamérica, con lo cual tienen un buen pantallazo de cuáles están. Los inconvenientes en su implementación, digamos, lo que vemos es que tienen que tener... Uy, se paraliza, me están avisando que tengo mala conexión. Espero... A ver, ahí estoy. Ok, me escuchan bien. Ok, perfecto. A ver, quiero que el chat no se me vaya para no olvidarme ninguna pregunta. Aquí lo crucial es tener bien definido cuáles son los proyectos que se quieren financiar, y es clave tener el impacto identificado con unos indicadores ya preestablecidos y que sean claros para poder hacer la medición y el seguimiento. Lo ideal es que una vez que ya tienen una actividad y que quieren financiarla, lo ideal es utilizar lo que ya vienen midiendo como indicadores para poder financiar esa actividad con un bono de este tipo. ¿Por qué digo esto? Porque esos indicadores que ya las organizaciones o la firma ya trabaja, ya puede tener un track record, ya pueden manejarlo fácilmente, y no al introducir un indicador nuevo justo para este bono, quizás ahí se les traba el proceso luego para monitorear el impacto y luego reportar. Es clave el tema del reporteo para poder informarle al mercado y a los inversores. Piensen que la característica principal de estos instrumentos es justamente esa, que le da transparencia al inversor y al mercado de en qué está poniendo sus fondos, con lo cual el reporteo en este sentido es clave. ¿Cuál es el costo de una organización para emitir un bono? No me queda claro si ese bono, ¿dónde se publica? Los costos, en realidad, el costo adicional es el costo del etiquetado y depende de las regulaciones locales. En algunos países, según el tipo de empresa que esté emitiendo el bono, puede estar subvencionado o no el costo del listado en la bolsa pertinente, digamos, ¿no? Eso por un lado. Después el costo, como les decía, es el costo que se cobra por la revisión externa, que muchas veces con este ahorro de tasas o aranceles que dan los mercados locales por ser un bono etiquetado, se compensa el costo de la revisión externa, con lo cual muchas veces no termina siendo un costo adicional. Depende del caso y de las características del emisor. ¿Dónde se publican? Se publican en estas bases que les contaba, y luego a nivel local algunas bolsas tienen paneles con estos bonos. Por ejemplo, aquí en Argentina, la bolsa BIMA, que es Bolsas y Mercados Argentinos, tiene su panel de bonos verdes y sociales, donde una vez que salen a mercado a través del regulador y se listan en esta bolsa, pueden formar parte de este panel donde están listados todos los bonos que se emiten aquí en Argentina. Y lo mismo sucede en algunos países también de la región. Somos una organización que acompañamos a comunidades del campo para realizar procesos de restauración. Ok, ya entiendo, era el contexto de la pregunta
la pregunta anterior. Mientras que lo que se vaya a financiar, mientras que la organización, digamos, tenga ingresos que puedan justificar la emisión del título de deuda, no hay otros grandes requisitos, digamos, para poder emitir. Es posible, se han emitido. Aquí en Argentina tenemos el caso también de Sumatoria y de distintas empresas pyme que han podido acceder al mercado de capitales a través de este instrumento y por lo que vemos por la experiencia tienen alta suscripción, o sea que tienen gran interés de los mercados y de los inversores, sobre todo inversores especializados que hoy por hoy están solo buscando este tipo de instrumento, o por motus propio, porque les interesa la temática o porque ya viene así el mandato de sus casas matrices. Y con eso le doy lugar a Virgilio y después al final de su presentación seguimos con preguntas por si quedó algo colgado. Muchas gracias. Bueno, gracias Dani, un gustazo escucharte y conociendo diferentes actores del ecosistema que están trabajando estas temáticas. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. No sé cuántas personas, imagino que muchas están del otro lado. Y si son pocas igual, siempre ir sumando diferentes personas que se vayan sumando a la masa crítica, ¿no? Porque de alguna manera estamos tratando de transformar un poco las formas en las cuales se financia en nuestro mundo y por ende qué proyectos se financian, también el impacto que va a poder producir, ¿no? Y sin dudas, como dice la teoría económica, unas finanzas grandes, en este caso a la orden de los proyectos de impacto social y ambiental, van a generar mejores proyectos más grandes y vamos a poder resolver mejor nuestros problemas sociales y ambientales, que son muchos. Dicho esto, les cuento un poco, traigo a contarles el caso de Techo, que fue la primera, ahí va, voy pasando yo, ¿no? Estoy acostumbrando a pasar de ahí, perfecto. Bueno, ahí estoy yo, terminando, ya tuve como director ejecutivo de Techo y como presidente, que estoy cerrando esos periodos, y en ese proceso es el que hicimos esta aventura que ahora les cuento, que la idea es mostrar con total realidad lo difícil que fue el camino, porque como dice Daniela, se está avanzando mucho, pero ha sido muy difícil, ¿no? Y nosotros fuimos con la primera emisión y nos pusimos con la responsabilidad y la marca que tiene Techo, entendiendo que podíamos generar un precedente que ojalá sea más fácil el camino para quienes sigan, ¿no? Así que les cuento un poco sobre cómo fue esa misión. Voy rapidito a contar un poco para los que no conozcan de la organización, para entender en qué contexto una organización social y qué hacía pudo conseguir plata en el mercado con una tasa subsidiada, ¿no? Ese es el gran avance de esto, que lo que decía la teoría fue real, ¿sí? O sea, logramos que el mercado nos preste plata a una tasa de mercado, una tasa más baja de la que estaba prestando a nivel mercado. Entonces se confirmó con nuestro caso y después el de Sumatoria que hay un mercado para meter su dinero a costa de perder puntos de retorno en lugares donde produzca impacto social y ambiental. ¿Sí? En lo ambiental ya se sabía, en lo social era más teoría que práctica y ahora empezaron a aparecer estos casos. ¿Sí? Bueno, un poco Techo tiene estas dos grandes movilizaciones, estos son nuestros propósitos: superar la pobreza que se vive en asentamientos y formar jóvenes voluntarios, que son los que trabajamos históricamente en los barrios populares. Bueno, en Argentina, 1 de cada 10 vive hoy en asentamientos. En Latinoamérica no se sabe, porque casi ningún país de nuestro continente tiene buenas estadísticas de la realidad de los barrios populares, que en Argentina hemos podido mapear y con mucho esfuerzo también se convirtió en ley. Estos son los datos catastróficos de cómo se vive en un asentamiento, sin servicios básicos, básicamente, y con precariedad habitacional. ¿Y qué hace Techo en esta situación? Bueno, trabaja en conjunto, ¿sí? Y de alguna manera la imagen de abajo grafica bien esta conjunción entre vecinos y vecinas de barrios populares con jóvenes que no vivimos en barrios populares. Eso es Techo y lo que hemos hecho estos años, con mucha potencia en productos de vivienda y hábitat, ¿sí? Donde nuestro producto más conocido es la vivienda de emergencia, una vivienda muy sencilla, pero que produce mucho impacto, y por entre $1.000 y $1.500 logras que una familia, bueno, entre otras cosas, duerma mejor y tenga mejor sensación de seguridad y otras cosas más. Pero, insisto, esto es rápido para hacer contexto de quién fue el que emitió, ¿no? Estos algunos números que impactan un poco pensando si la organización es chica, pero por eso nos sentimos la responsabilidad de abrir camino, ¿no? Ojalá no haga falta tener estos números, estos del impacto de Argentina. También tenemos presencia en varios países de Latinoamérica, y algunos números de la situación económica y jurídica de Techo, ¿no? Del emisor, ¿sí? Pero esto que ojalá no desaliente
a las organizaciones más pequeñas, sino que con esto todo tuvimos que poner en la mesa para poder ir incluso un proyecto muy fácil de demostrar que era devolvible el dinero, ¿sí? Porque lo que nos pasaba a las organizaciones es que empezamos a encontrar proyectos en los cuales podemos devolver el dinero, pero no conseguíamos, y ahora le voy a relatar brevemente eso, ¿sí? Lo que nos pasó, y acá hay un pequeño paper que nos abrió mucho la mirada, que está ahí la cita, ¿sí? Que básicamente, ver en la pirámide, lo que muestra es que las organizaciones, como cualquier otra, las sociales, necesitamos diferentes tipos de fondos, ¿no? Y la puntita de la pirámide es el impacto. En general, las donaciones, como escribió Daniela, el que te dona plata te da plata para el impacto, quiere ver directamente el impacto, en nuestro caso la vivienda de emergencia, ¿sí? Pero rápidamente la organización necesita empezar a invertir en otras cosas, ¿sí? Y como ven ahí, la base de la pirámide son capacidades fundacionales, son cosas en las que en general nadie quiere darte plata, ¿sí? Pero son cosas que vos podés pedir prestado porque podés devolver. Por ejemplo, una fábrica propia, ¿sí? Con el ahorro de alquiler, y ahí les adelanto el proyecto con el que fuimos a pedir plata, nosotros veíamos que con el ahorro de alquiler podíamos pagar una planta a partir de que nos donaron un terreno, ¿sí? Y los números cerraban por todos lados. Lo que nos faltaba era quién nos prestara esa plata. Entonces, fuimos por el camino clásico. En los bancos clásicos perdimos mucho tiempo porque nos costó que nos dijeran algo que les costó reconocer, que es que preferían no prestarle a las organizaciones sociales por un tema reputacional, no había ningún problema legal, ¿sí? Pero acá perdimos varios años intentando entender por qué los bancos no nos prestaban plata. Después fuimos al préstamo directo, ir a pedirle a privados, ¿sí? Pero los privados o te daban una tasa muy alta o tampoco te querían prestar, hasta que apareció un donante, ¿no? Un asesor nuestro, que nos dijo, ¿por qué no ven un instrumento de mercado? Yo te presto plata, pero tengo miedo que no me la devuelvas, fue lo que nos decía. Entonces, ahora, si ponemos un instrumento de mercado, alguien hace de tercero que asegura que vos devuelvas la plata, yo te la presto. Bueno, uno de esos instrumentos son las obligaciones negociables, y ahí empezamos a aprender de ellas y cuál es su alcance, qué beneficios tiene, pero básicamente es pedirle al mercado plata prestada, y un tercero, que es la Comisión de Valores de nuestro país, el que asegura con un montón de protocolos de que vos cumplas y devuelvas esa plata, ¿sí? Pero es directo, vos te financiás directo con personas o personas jurídicas que te prestan plata a unas condiciones que pones vos. Lo que pasa es que puede ser que las condiciones que vos pongas, nadie te quiera prestar plata, ¿no? Y esa es una de las grandes cuestiones que fue difícil en esta primera emisión, ¿no? ¿Qué tasa poner? ¿Sí? Después les cuento cuál terminamos poniendo, pero fue todo un dilema crear jurisprudencia, porque además el riesgo grande que había era que si nosotros salíamos a emitir y quedaba vacante, hubiera sido un fracaso, hubiera sido un mal primer antecedente. De alguna manera, los números que dieron, que pronto les voy a mostrar, fue un gran primer paso para las siguientes emisiones, ¿sí? Bueno, acá está resumido el camino, que fue largo y arduo, ahí que preguntaban por ahí. Empezó en 2018, con esto que les relataba, el sistema tradicional no nos prestaba plata, nos prestaba muy cara. Apareció esta idea de un socio de techo y nos pusimos a investigar, y ahí encontramos una disposición excelente de la CNV, la Comisión Nacional de Valores, que nos ayudó incluso en cambio de gestión, porque en el medio cambió a gestión nacional y nosotros creíamos que las conversaciones iniciadas con una gestión se iban a entorpecer, y para nada, se aceleraron con una pequeña demora por la pandemia, con lógica, y después, ahí que aparece el dibujito de la meta, dijimos, bueno, podemos ir hacia acá, ¿sí? Nos dijeron que no había ninguna restricción legal para hacerlo, y que tenemos un proyecto sólido y números sólidos, que nos animáramos a hacerlo, y el resto de lo que hicimos fue lograr que pase, y fue muy arduo. Por eso, como ven los iconitos ahí, la persona trabajando, el rompecabezas, un poco de suerte, y mucho de trabajo y documentación, y acá hubo un brutal trabajo del estudio de abogados y abogadas que nos acompañó, más el equipo de gestión de techos que estaba a la orden, para poder hacer todo el papelerío. Hay mucho papelerío que hay que hacer, que es necesario, que yo creo que hay que simplificar, y ojalá podamos, y ahí Sumatoria, que está liderando el tema, ojalá pueda empujar eso y podamos juntos ir cambiando para hacer las reglas más sencillas. No significa que no haya que controlar, hay que controlar, y tiene que ser muy responsable la emisión, para que el mercado crea y devolvamos la plata y nos sigan prestando, ¿sí? Pero tenemos que hacer un poco más fácil, la verdad que fue muy arduo. Y a fin de 2021 logramos la primera emisión de obligaciones negociables sociales, que es un nombre que todavía es de fantasía, porque usamos una estructura que ya existía, que ahora les cuento. Pero no es que se creó una figura específica, sino que la CNV nos ayudó a adaptarnos a una figura que ya existía, y lo que está trabajando ahora es cómo adaptar para que sea más sencillo y más a la orden de lo que necesitamos las organizaciones.
Bien, ¿por quién fue posible esto? Y ahí todas las organizaciones, y las voy a mencionar, pero los bancos que nos ayudaron, que nos prestaron, que se animaron, porque locamente los bancos no nos prestaban, pero después sí se animaron a comprar, ¿sí? Que es un punto importante, porque teníamos que hacer, la vez que emitís, tenés que hacer una preventa, tenés que asegurarte, entre comillas, de que vas a colocar esas obligaciones, porque si no queda desierta y queda mal, sobre todo en la primera emisión, que era en nuestro caso, pero le pasa lo mismo a cualquier emisión de la organización. La primera siempre es relevante, porque si le queda vacante, después es probable que no le quieran prestar porque el mercado reaccione con miedo. Bueno, después todos los actores de las SGR que nos garantizaron, el estudio de abogados, PACBA, que está ahí en pantalla, nos ayudó, venía apoyando Techo hace años y se puso el overall y nos ayudó a resolver todos los problemas legales. Las SGR, la Comisión Nacional de Valores, bueno, el Ministerio de Desarrollo Productivo, que fue el que nos apoyó también, la UNTREF, que fue quien hizo esta validación externa que mencionaba Daniela, y Vima, ¿sí? Y ahí aparece una foto rara, que estaba animada, pero quedó ahí, que son mis padres, y ¿por qué los pongo? Porque ellos hicieron de contragarantes, ¿sí? La SGR, que fue un tema que nos trabó mucho, te pedía un contragarante para hacerte garantía, y como en Techo no teníamos ningún activo, tuvimos que salir a buscar a alguna persona, en este caso mis padres, que aceptaron poner un activo en contragarantía, así que vale mencionarlos porque gracias a su sí y a su pequeño riesgo, por más que los números, o sea, piensen que pedimos prestado plata mucho, o sea, del orden del 10% de lo que Techo maneja anualmente. Sin embargo, hay un montón de requisitos que cumplir para asegurar que vas a devolver este dinero, ¿no? Y ya me meto en la emisión, y esta emisión fue una tasa ONPYME garantizada, buscábamos 18 millones de pesos del 21, ya es otro dinero. Había que salir una tasa Butler más tasa de referencia, salimos a Butler más 0, ¿sí? Era una tasa subsidiada, porque en su momento era Butler creo que más 15, pero decidimos salir con una tasa subsidiada que nos permitiera pagar los 18 millones con el ahorro de alquiler, ¿sí? Porque Techo tomó una decisión política de que no quería postergar intervención social por esta inversión. Bueno, y con eso logramos, eso es lo que terminó la tasa, y después el mercado respondió muy positivamente. Ahí están los números, fuimos a buscar 18 millones de pesos, nos ofrecieron 40 millones de pesos, pero aceptamos 18, que era lo que teníamos garantizado. Un préstamo a 48 meses, ¿sí? Que son 4 años, con amortización trimestral, bueno, gracias a 6 meses, y garantizada. Este es un mecanismo que tiene la CNB, que es la ONPYME garantizada, que aparece una SGR, este actor que les mencionaba es una organización que le garantiza a los que compran este bono de que le van a pagar. Después tenés que asegurarte con la SGR una contragarantía, ¿sí? Se pone un poco técnico, pero después si quieren las preguntas. ¿Y para qué usamos la inversión? Para esto que ven en pantalla, para la fábrica propia. Ahí está como se estaba haciendo, ya está hecha la fábrica, tardamos un año. En diciembre 21 nos dieron la plata, en diciembre 22 inauguramos la planta, que ven ahí, es esa linda planta de techo gris que está en la esquina, y esta es una foto de adentro, ya está operativa desde enero, así que Techo tiene un tremendo activo, una planta que vale mucho más de lo que invertimos, donde esperamos no solo ahorrar, ahora les cuento el impacto esperado, era básicamente ahorrar, o sea, cuando termine de pagar Techo el préstamo, el panel, la vivienda que haga Techo va a ser más barata, estimamos que un 15% más barata, que era el valor de lo que Techo gastaba en alquiler. Hoy lo sigue gastando, solo que el alquiler va a devolver el préstamo. Cuando terminemos de pagar el préstamo, va a quedar más barata la vivienda y nos permite tener un centro productivo de excelencia donde nos permita innovar y hacer inversiones también en mejoramiento de vivienda como adicional, ¿sí? Bueno, esto no lo voy a contar, si después quieren las preguntas, porque ya estamos, me interesan más sus preguntas. Sí, contarles de aprendizajes, el proceso fue largo, incierto, hubo mucha documentación legal y contable. Fue todo un tema, el tema garantías, ¿sí? Con la mejor predisposición de las SGR, pero están las propias restricciones que las organizaciones tienen, y eso es lo que va a ir cambiando, y si vamos avanzando va a ir cambiando y se va haciendo más fácil, y las SGR y los bancos van a entender más y van a tener sus propios procesos para facilitarnos esto. Me pasé una. Bueno, más de mucho proceso, lo social tiene un paso más, como bien contaba Daniela, no es muy tedioso, pero es un paso más, y todavía no está del todo aceitado. Y finalmente, sí vimos que es la parte más optimista. Hay un gran interés de muchos actores de hacer crecer las finanzas de impacto, y hay que poder aprovechar eso
siempre con proyectos responsables que puedan devolver el dinero, porque todavía estamos sentando las bases de este nuevo mercado y es muy importante que sea confiable para que más inversionistas quieran poner su dinero acá y sientan orgullosos de dejar un poco de interés en pos de saber que su dinero está haciendo crecer o está fortaleciendo una organización que produce impacto social como el nuestro o ambiental. Y cierro con esto para sus preguntas, porque es como un resumen también. Hace poco me conté esta frase acá recorriendo las sierras en Córdoba. El cambio no es doloroso, pero sí la resistencia al cambio, y hubo mucha resistencia al cambio, y lo hay cada vez que haya que hacer una transformación, pero a eso estamos llamados también las organizaciones. Así que les y las aliento a que empujemos y vayamos por acá, porque ojalá hay un mundo de mayor impacto a través de fondos de otra escala que podamos conseguir para producir más impacto social y ambiental. Muchas gracias. Está hablando Daniela, no sé si... Ahí va, sí, perdón, ahí estaba silenciada. Ahí decía que hay una pregunta de Claudia Riaño que dice si existe una tasa para pagar el bono y de qué valor es. Depende de cada caso, ¿no? Lo que les comentaba Virgilio es que ellos lograron tener en el proceso de emisión, que suele ser bastante exitoso, digo, tiene mucho más interés que el esperado el momento de emitir. Lograron una tasa de Butler más 0, ¿no es cierto, Virgilio? Sí, más 0. Claro, Butler es la tasa de referencia de aquí de Argentina, ¿no? De la tasa de referencia del sistema financiero de aquí de Argentina. Cada país tiene su denominación. Esta es Butler, o sea que ellos pagan Butler más 0. Y esto porque tuvieron alta suscripción, ¿verdad, no? En el proceso ustedes. Sí, pero en realidad la tasa tenés que ponerla cuando salís a licitar, y eso fue re difícil, porque nosotros le decíamos a los que iban a comprar, bueno, ¿qué tasa pagarías? Y nos decían, no, decime qué tasa pondrías. Y era como un baile en el que el que compraba, su interés es pagar que le pague la mayor tasa posible, y el tuyo es la menor tasa posible. Bueno, detectar Butler más 0 fue más el racional que les contaba. ¿Qué número nos permitía no dejar de hacer viviendas en el año? Y como fue Butler más 0, salimos con ese racional y el mercado respondió bien, pero podría haber respondido mal. La realidad es que por eso que se vayan dando antecedentes y que vayamos viendo y que esté publicada la información en la cual se fue emitiendo para tener la referencia. Nosotros no teníamos ninguna referencia. Solo sabíamos que queríamos que fuera más baja que el mercado. Claro. No sé si tienen alguna otra pregunta, si no, nos despedimos, así continúan las sesiones. Bueno, gracias nuevamente, quedamos a disposición, queda nuestro dato de contacto por cualquier cosa y bueno, feliz de apoyar y guiar en lo que se pueda, en lo que aprendimos, mucho de ensayo y error para quienes se animen a recorrer esos caminos. Bueno, comparto las palabras de Virgilio. Muchas gracias a todos y cualquier duda estamos a disposición.